Hola, hola, buenas noches, Dios les bendiga, pues bendito sea Dios que ya estamos aquí, ¿verdad? En nuestro hogar, tranquilos, seguros, porque la gracia del Señor, su misericordia, nos llevó, nos trajo, nos ayudó, nos suplió, Él nos protegió de todo, de cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros. Bendito sea Dios por este día que ya casi termina. Y pues antes de irnos a dormir, ¿qué les parece si leemos el capítulo 6 del libro de Nehemías? Y agradecidos, contentos, vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que sea su Santo Espíritu, leyendo con nosotros, leyendo por nosotros, y que nos dé el entendimiento de lo que Él nos revele hoy en su bendita y hermosa palabra. Vamos a comenzar. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme. Vamos a recordar que aquí el que está narrando es Nehemías. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Fíjense. Aquí estamos viendo que Sanballat y Tobías estaban desesperados porque pues todos los intentos que ellos habían hecho para detener esa obra pues les había fracasado, ¿verdad? Entonces ellos estaban queriendo todavía, intentando todavía detener a Nehemías, detener la construcción del muro. Dice, entonces Sanballat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gemsú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Fíjense, en su desesperación, estos le mandaron una carta abierta. Al mandar esta carta abierta, pues sin sello, era con la intención de que se hiciera algo público, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que pues si nosotros mandamos una carta abierta, cualquiera que la tome va a poder leer lo que está ahí. Entonces ellos, al ver que todo lo que han intentado en contra de esta construcción, de esta obra del Señor, había fracasado, entonces ahora pretendían atacar por el carácter de Nehemías, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando ya se nos empieza a criticar, se nos empiezan a levantar falsedades, se nos empieza a atacar en lo personal, ya nos están atacando en nuestro carácter. Sí, entonces aquí le estaban levantando falsos y lo hicieron público porque enviaron esa carta abierta, ¿sí? Y Nehemías dice, y envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Aquí Nehemías nos está enseñando a nosotros que va a haber momentos en nuestra vida que pasemos por estas situaciones, ¿verdad? Que va a haber alguna oposición, ya sea por una obra que estemos realizando, por algo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón a hacer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros
llegamos a enfrentar oposición, cuando nos atacan por nuestro carácter, ya sea que nos levanten falsos, nos calumnien, aquí Nehemías dice algo muy hermoso. Yo envié a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Aquí Nehemías estaba seguro de que eso era mentira. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual que Nehemías, sabemos cuando las calumnias que se nos están levantando son falsas. Nosotros sabemos cuando eso que hablan de nosotros es verdad o es mentira. Y aquí Nehemías sabía que era mentira. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías, al ver la oposición, al ver todo eso que estaban ellos haciendo para levantar falsos, para calumniarlo, para de alguna forma atacarlo, él oraba al Señor para que siguiera fortaleciendo sus manos para continuar con esa obra. Y para nosotros esto es una enseñanza. Y no solamente cuando estemos haciendo una obra para el Señor. En cualquier situación que estemos enfrentando hoy en nuestra vida, debemos orar pidiéndole al Señor fortaleza. Porque solamente con su ayuda podemos levantarnos y seguir adelante después de cualquier caída, después de cualquier situación, después de cualquier pérdida. Debemos de pedirle al Señor fortaleza para poder seguir adelante. Dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, y el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Aquí le estaba dando este hombre una palabra a Nehemías. Entonces dije, ¿un hombre como yo he de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Fíjense, él dijo, yo no voy a entrar al templo. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Fíjense, qué tremendo esto, ¿eh? Aquí es muy importante esto que está señalándonos Nehemías. Él sabía, fíjense, él sabía que lo que este hombre le estaba diciendo era mentira. ¿Por qué? Porque él conocía muy bien la ley de Dios. Y él quizás se acordó, sabía que en Números 18:22 nos habla la palabra del Señor que solamente los sacerdotes podían entrar al templo. Y Nehemías no era sacerdote. Aquí el Señor habla de que el que entrase y no fuera sacerdote podía morir. Miren qué tremendo, qué importante es que nosotros leamos la palabra del Señor, porque solamente en la palabra de Dios se nos va a revelar lo que verdaderamente debemos y no debemos de hacer. Es nuestra responsabilidad leer la verdad. De nosotros depende el que seamos engañados o no seamos engañados. Se suponía que este era un hombre de Dios y sin embargo, miren lo que estaba haciendo. Fue sobornado para atemorizar a Nehemías. No tuvo temor del Señor de usar esta mentira. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? De saber nosotros que solamente leyendo la palabra de Dios vamos a saber cuando somos engañados o no. Vamos a recordar que hoy en día, ¿verdad? Hay muchos que se autotitulan
Y nosotros debemos examinar bien a esos que se dicen mensajeros del Señor. Si es coherente lo que nos hablan con lo que viene en la palabra del Señor. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no sabemos, cualquiera nos va a engañar. Pero si yo leo la Biblia, si yo estoy en la verdad del Señor, el Señor mismo me revela ahí que ese hombre es mentiroso. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo la palabra, yo sé lo que el Señor habla y no cualquiera me va a venir a engañar. Es muy importante, es nuestra responsabilidad, El ser engañados o no ser engañados depende de nosotros. No depende del pastor que tengamos, del sacerdote que nos guíe, no depende de la iglesia donde nos congreguemos, no depende de nuestros líderes ni de los que nos aconsejan. Depende de nosotros, porque el único que nos revela la verdad es nuestro Señor y es en su bendita palabra. Así que no echemos la culpa a los otros de los errores que cometamos. A veces es triste que por ignorancia ofendamos al Señor. Entonces vamos a seguir leyendo la Biblia para que no nos engañen. Porque recordemos que hoy en día muchos son los que se autotitulan, ¿sí? Pero el Señor nos revela en su palabra el que es y el que no es. Todo aquel que hable algo que no venga de acorde con la palabra del Señor, no lo tomes en cuenta, porque la única verdad está en la Biblia. ¿Y cómo voy a saber yo? Pues leyéndola, así no me van a engañar. Entonces vamos a seguir. Dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Así como Nehemías, nosotros debemos de orar. Que no permita que nadie venga a nosotros en su nombre y trate de engañarnos. Y pedirle al Señor que use su justicia, que use su poder para que nos sigan usando su nombre. Porque hay muchos que usan su nombre, que dicen hablar en el nombre del Señor cuando el Señor no les ha dicho que hablen. Pero para eso está su palabra y no va a dejar que nadie nos engañe. Pero para eso hay que leerla. Hay que leerla. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Fíjense aquí, qué tremendo. No debemos de permitir, no nos debemos permitir ver lo grande del problema, lo grande de la obra, lo grande de la situación, lo grande que estamos enfrentando. No, nosotros debemos tener siempre en nuestra mente que más grande que ese problema, más grande que esa obra, más grande que ese temor, más grande que cualquier situación que estemos enfrentando, es nuestro Dios. Y Él nos fortalecerá. Aquí hay un versículo, ¿verdad?, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuántas cosas no les dijeron para que no construyeran, para que no siguieran adelante. Nehemías oraba, el pueblo oraba pidiendo al Señor fortaleza,
para seguir adelante. Y así nosotros debemos de aprender. Es mucho lo que podemos enfrentar, pero no hay nada que el Señor no pueda hacer. Para Él no hay imposibles. Y nuestra fortaleza para seguir adelante, para seguir confiando, para seguir con la convicción de que el Señor Todopoderoso está con nosotros, solamente nos las da Él mismo. Cuando oramos, cuando clamamos a Él, Él nos llena de fortaleza, cobramos ánimos y podemos seguir adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada más grande que nuestro Dios. Así que vamos a seguir adelante leyendo su palabra, pidiéndole a Él que nos fortalezca en todo lo que tengamos que enfrentar día a día, porque solamente así podemos seguir adelante. Bendito sea Dios por su palabra. Ya terminamos el capítulo 6 y pues nos vemos mañana primeramente Dios para continuar con el 7. Y recuerden, vamos a seguir leyendo la palabra para que no seamos engañados. Y vamos a recordar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y oremos, sigamos orando por todos aquellos que hasta el día de hoy han tenido pérdidas. Porque desgraciadamente a nuestro alrededor hay personas que han tenido pérdidas por esta enfermedad que anda, por otras circunstancias. Oremos también por otros para que el Señor los fortalezca y sigamos orando por nosotros mismos, porque nuestras fuerzas vienen de Él. Nuestro gozo, nuestro ánimo, nuestra esperanza solamente está en Él. Bueno, que pasen buena noche y que el Señor les bendiga, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nuestro hogar para que todo aquello que no es de nuestro Señor no llegue a nuestra casa, no turbe nuestra paz y que sea Él reprendiendo, alejando todo aquello que no le pertenece. Porque como hijos de Dios, solo lo que de Él venga, clamemos para que llegue a nuestra vida. Bueno, hasta mañana.